Hoy no, hoy no tengo asistente, entonces no tengo a él, pero hoy estoy sola. No tenemos asistente de máster. Y sí, hoy he extrañado a él. Sí, hoy lo extrañamos. Toca que le escriban al interno. Edgar, te extrañamos. Bueno, entonces, íbamos por acá. Costos y deducciones. ¿Qué debo tener en cuenta para mis costos y deducciones? Primero, la relación de causalidad, pues, que tiene que tener necesidad, proporcionalidad y causalidad, ¿verdad? Que sea necesario, pues porque sea necesario para mi actividad económica. No es que yo vendo zapatos y de repente me dio por irme a hacer un viaje a Cancún y entonces yo lo di que eso era un costo porque eso era necesario para poder irme a descansar y entonces la empresa me pagó el viaje, ¿verdad? Como vemos en las empresas familiares, ¿verdad? Que todo lo quieren meter por ahí. El paseo del fin de semana a la finca, entonces los peajes los quieren meter como costos, y resulta que la finca ni siquiera está a nombre de la empresa. Entonces, pues no tiene sentido, ¿verdad? Hay cosas que de pronto uno puede pasar fácil, como decir, no, unos viáticos, sí, pero pues es que quieren todos los fines de semana pasar la gasolina de la camioneta, que no está a nombre de la empresa, y los viajes del fin de semana, los paseos de la querida, de la otra casa, de los otros hijos, los colegios, todo lo quieren pasar por la empresa para tener costos, porque la gente piensa que todos los costos le sirven para la empresa, pero resulta que existe eso de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Causalidad es que tengan que ver con mi objeto social. No es que yo haga pan y compre suela de zapatos y no meta el costo, ¿verdad? Pues no, eso no tiene que ver con mi actividad económica. O yo contadora, entonces ir a decir que voy a meter, no sé, algo que se me ocurre a mí, los gastos de la cafetería de todos los días. O el almuerzo, pues yo tengo que almorzar si trabaje o no trabaje, ¿verdad? Yo no necesito el almuerzo para trabajar en contabilidad. Pues sí, para que la maquinaria funcione, el cerebro funcione, porque no tenemos energía, pero pues no está, digamos, que necesario para ejercer la función de contador, ¿verdad? ¿Qué necesito para ser contador? Pues pagar capacitaciones, papelería, si tengo un software en el arriendo del software, eso será, si tengo que usar el carro para ir a donde las empresas, pues el transporte, ¿verdad? Eso será necesario. Si tengo una oficina, pues el costo del arriendo de la oficina donde yo soy, tengo la oficina. Si tengo nómina, tengo auxiliares, pues eso hará parte de mis gastos de personal, pues las personas que trabajen conmigo. No es que la empleada del servicio de la casa, entonces la va a meter a la empresa y resulta que la niña ni siquiera trabaja ya en la empresa, ¿verdad? Entonces, para que tener más nómina ya en mis gastos, pues como que no es necesario, ¿verdad? Pues, ¿cómo se cae? Porque la dirección de trabajo. En una revisión, le dice, pero ¿dónde está? Porque esta señora, ¿dónde trabaja? ¿Dónde está? No, está trabajando en esta casa. Esa no es la dirección de la empresa, entonces, ¿qué hace allá? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas son las que debemos tener en cuenta. Es toda derogación o egreso que pueda imputarse en una forma directa sobre un bien o servicio en particular que se produce o se adquiere para su futura venta o se presta. Se entiende que se incurre en un costo hasta que el momento en el que el bien es producido o adquirido para vender en estas condiciones debe ser utilizado o vendido. Pues todo cuando es costo, que yo estoy haciendo una producción de algo, pues todo lo que me cueste hacer ese bien, todo lo que necesite para venderlo, pues hace parte de ese costo. Que la mano de obra, directa, indirecta, que los costos de fabricación, que el empaque, que el transporte, todo eso hace parte del costo hasta que yo lo pueda vender. ¿Sí? Todo lo que yo necesite. O porque yo compro y vendo, pues todo lo que yo necesite que compre para de lo que yo venda. Si yo compro, no sé, mercancía de un todo a 1000, pues todas esas compras de todas esas cosas, pues son costo para él. El arriendo local, pues es un gasto. Que pues no necesita el arriendo local porque él puede venderlo a domicilio si quiere, ¿verdad? No hace parte del costo porque el costo es lo que él necesita directo para venderlo. Ya hace parte de los gastos. No puede haber ingreso sin costo, ¿verdad? Algún costo mínimo debo tener. No, nadie se lo gana, digamos que libre. Deducciones.
ya las deducciones dentro de la renta son los gastos que yo tengo. Costos son mi costo de ventas, pero deducciones son los gastos que yo tengo. Gastos operacionales, no operacionales, financieros, todos están dentro de las deducciones. Pao, yo tengo una pregunta, qué pena. Señora. Si yo soy subcontratista de una empresa y yo en el momento, mejor dicho, yo en el momento como empresa le pedí a un subcontratista, ellos me ejecutaron una obra, pero ellos a mí no me facturaron, pero yo sí tengo el acta del ingeniero de esa obra. Yo puedo meter o puedo incluir ese costo como deducible. Querida, si no tiene factura electrónica, no puedes deducir. O documento de soporte electrónico. Así ellos me lo facturen en el siguiente año. Entonces, solamente lo podrás tomar hasta el siguiente año. O sea, no lo Podrás puedo. tomarlo O sea, contablemente, pero no fiscalmente. lo puedo tomar contablemente, pero no Porque ya tienes fiscalmente. la provisión, por así decirlo, de ese gasto. Sí, ¿Sí? Y lo sí, mismo. digamos, Lo mismo que el digamos, ingreso. No se recibió, porque hasta de pronto ya lo debes, pero ya recibiste el servicio. Ya existe un costo. Pero no es un sí. costo fiscal, porque todavía no tienen la factura. Ah, ok. Listo, vale. Fiscalmente no existe. Pero contablemente sí lo puedo tener, pero Contablemente sí, fiscalmente no. fiscalmente no. Ok. Porque acuerden que la renta se hace de la NIF a lo fiscal. Ya no es de la fiscal a la NIF. Yo hacía conversión a NIF, no, yo tengo mi contabilidad en NIF y empiezo a revisar qué es deducible, qué no es deducible. ¿Verdad? No puedo soportar costos ni gastos sin facturas electrónicas o documentos de soportes electrónicos. ¿Verdad? Y lo que no se soporte con eso es porque de pronto es un post o hay documentos equivalentes a la factura que son los tiquetes aéreos, que son el tema de las boletas de cine, el tema de los peajes, que son documentos soporte, los recibos públicos. A eso se refiere la norma con que son el 10% y siempre habrá un porcentaje porque son documentos equivalentes a la factura electrónica. Esos son los que yo me puedo deducir en ese porcentaje que me queda. Pero lo otro, que no tenga documento electrónico, documento soporte o factura electrónica, perdón, documento de soporte electrónico o documento equivalente a la factura o documento de factura electrónica, pues no podrá ser deducible del impuesto. Pau, una consulta. Por lo menos el recibo de energía, en la mayoría de los casos, no viene a nombre del mismo tercero porque está en arriendo. ¿Qué se hace ahí en ese caso? Porque al igual, pues, el cliente lo paga. No, ahí los servicios públicos no tienen problema. Lo único que tiene que estar a nombre de uno de empresa es el recibo de servicio telefónico y que ese pues irá a una factura electrónica. Okay, gracias. Pero los otros sí tienen que estar, digamos que no tienen problema que sea a nombre del dueño del inmueble porque yo estoy en arriendo. Pero pues sí se hace parte de mi actividad y serán dentro de las deducciones que yo tengo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Son gastos que se incurren en toda actividad económica productiva que cumple con los requisitos exigidos por la ley tributaria para ser reconocidos. Son gastos necesarios para la producción de la renta. ¿Cómo? Salarios, compensación de servicios personales, salarios, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, horarios, comisiones. Y todo esto está soportado en la nómina electrónica. O si son de pronto honorarios que no son salariales,
son con documento de soporte electrónico o con factura electrónica. Ojo, la nómina electrónica. Ahí siempre me tiene que quedar con todas las provisiones de las prestaciones sociales que yo voy a pagar en el siguiente año. O si liquida el personal en diciembre, pues con todas las liquidaciones del personal. Pau, tengo la siguiente pregunta. Bueno, tengo dos escenarios. Uno, la empresa no llevaba sino electrónicamente la facturación porque obviamente le tocaba. A hoy marzo, 31 de marzo, ellos no han presentado ni una sola nómina electrónica. Yo la puedo presentar para poder deducir ese impuesto, deducir ese costo antes de presentar la renta. Sí, pues se expone las sanciones del 651 por envío de información, ¿verdad? Sí, claro, pero eso sí Que ya lo pues, asume la empresa. exacto, pero pues desde que estén hechas antes de que yo haga la renta, pues porque cumplirían el requisito, en el momento que yo haga la renta, cumplen el requisito de que estén enviadas electrónicamente para que sean deducibles, ¿verdad? No me dicen en qué momento las tengo que tener enviadas, ¿verdad? No me dicen, no, es que usted las tenía que enviar al 31 de diciembre para que la renta sea, en la renta las pueda tomar deducibles. No, él dice que yo tengo que tener las nóminas electrónicas para tomar la deducción, pero no dice que a diciembre las tengo que tener todas al día. Que tenga o no tenga sanción, no tengo ningún, o sea, la sanción es independiente a lo que a la información de la factura, a la nómina electrónica. Exacto. ¿Sí? Aunque la Esa norma dice que si yo no he enviado la información, entonces puedo incurrir en que no me tomen los costos como deducibles como en el tema de exógena, pero pues no estoy hablando de que estoy presentando la exógena después de 2, 3 años. Las nóminas electrónicas, pues las estoy enviando antes de tomarme la renta. Entonces, pues en ese orden de ideas podría tomar las deducibles, pero pues enviarlas, exponerse y esperar la sanción si llega. Sí, y el otro caso que tengo es el siguiente. Tengo 2 empleados que todos los meses se reporta la nómina y los descuentos que se les realizan, pero a ellos no se les paga seguridad social. Yo eso lo puedo tomar como deducible. ¿Cómo así les descuentan la seguridad social pero no se la pagan? No, a ellos se les debe seguridad social desde el 2018. Entonces no puede tomar la seguridad, los salarios deducibles. Porque recuerden que los requisitos para la deducibilidad de los salarios es que yo esté al día con todo. Seguridad social, prestaciones, todo. Si no, no me puedo tomar nada de esos salarios, nada, ni los salarios, ni las prestaciones, ni nada. Porque si yo no cumplo con el requisito de tener la seguridad al día y de tenerlos al día, pues no los puedo tomar. Que por eso en algún momento cuando salió el tema de que eso fue una excepción que se hizo a la norma, que salió que yo podía pagar la parte de esa pensión que quedó pendiente de pagar y que yo no pagué en pandemia y que pues se sobreentendía que yo no iba a poder tomar de pronto esos costos deducibles en la renta de los salarios porque no estaban al día con los pagos de la seguridad social, porque no se había pagado esa parte de pensión, que iba a tener como 2 años para pagarla, que creo que ya vamos a terminar de pagarla. Pero pues se dijo que digamos que al fin en ese tema no había problema, que porque pues había sido algo temporal y pues no era que entonces yo no me iba a poner, no me iba a poder tomar esos gastos de salarios deducibles en la renta, ¿verdad? Pues lo que no me iba a tomar era esa parte de pensión, pues que le iba a tomar deducir en el momento en que yo hiciera el pago de esa seguridad social. Esa seguridad social iba a tomar como deducción en el año correspondiente que yo pagara. Aparte que no pagué, pues me dieron plazo para pagar. Sin intereses y sin nada, ¿verdad? Entonces, pues, pero en este tema, sí, pues es porque yo realmente estoy en mora, pues no puedo descontarme esos salarios ni nada de las prestaciones ni nada porque yo les debo. Entonces, si no estoy al día con eso, no puedo descontar mis salarios, mis pagos laborales. Pues en esa realidad no podría tomar esos gastos de parte salarial, no como deducibles. Gracias, Pau. ¿Vamos bien? Sí, yo tengo otra duda parecida a la de la compañera. Es que hay una empresa
que en todo el año 2022 no le dio acuse de recibido a ninguna factura de sus proveedores. Pero recuerden que Son- el acuse fue obligatorio ya tarde. sí, como de agosto para abajo, Sí. pero ni de agosto para abajo le dio acuse a ninguna. Mm, pues es que el tema del acuse no es solamente por el tema deducible. Realmente la norma habla de que mis costos y gastos estén soportados con factura electrónica. Todavía digamos que no se ha ajustado el tema del acuse. Ese tema del acuse todavía está ahí como que sí que no, que para el tema de que yo me lo tome deducible los costos y gastos. Por ahora, hagan el, porque usted debe, si no hizo los acuses, pues debe tener ahí todos los acuses por hacer y no debe tener por allá una denuncia del proveedor. Lo que pasa es que eso no se está aplicando y en este momento no se está aplicando como tal esa situación. Entonces, pues, por ahora la DIAN, digámoslo así, no va a hacer énfasis en eso. Hasta ahora empezó con la factura electrónica. Miren que hasta ahora empezó con factura electrónica. Y hasta ahora está con todo el tema de bancarización. Sí, entonces, pues yo pasaría a agacha el tema del acuse, por lo menos por el año pasado. Este año sí ponerse las pilas con todo el tema del acuse para la deducibilidad de los costos y gastos. Pero por el año pasado, créame que ni la DIAN sabe ni entiende cómo es ese proceso. Vale, listo, sí, señorita. Entonces, por ahora pásenlo así porque tampoco dice que el 100%, qué porcentaje tiene que tener de las compras a créditos con acuse o así. Digamos que eso no está tan claro todavía. Sí, dice Alexis, yo creo que los puede hacer antes de presentar la renta. Cierto, hay gente que está haciendo acuses a todo. Hagan los acuses y echen para adelante. Porque lo que les digo, ahorita el tema no está así como tan visible para las multas. Entonces, pues, pásenlo. Y después, ya para este año sí ya se comprometen con la causa de hacer todo el tema de los acuses. Pau, tú estabas comentando con el tema del documento soporte, que la persona sí o sí debe tener NIC. Si no tiene, así uno le haga documento soporte, no es deducible. Claro, no es deducible si no le hace documento de soporte electrónico. Entonces, los costos y gastos tienen que estar soportados. Regáleme un segundito. Llamada a la puerta. El tema de los acuses, tienen que hacerlos sí o sí, pero pues pasan de agache este año, 2022. Y el tema del documento de soporte electrónico a partir de agosto del 2022 es obligatorio. Lo que no tengan con documento de soporte electrónico, háganlo con el documento de soporte del otro, el viejito. Ojo. Y si Esto, no tengo ninguno de los dos, tienen que hacerlos antes de agosto con la resolución que tenían, hagan los manuales para que los pueda tomar. No lo vayan a gritar, ¿no? Porque me sacan allá diciendo que yo pero digo si las no cosas tengo como son. resolución tampoco del Ah, manual, no, nada que hacer. Porque la resolución apaga y vámonos. ahorita, baila, apague y vámonos. Mejor dicho, usted no tiene costos, ni tiene los salarios, ni tiene los costos con factura electrónica, ni tiene los documentos, no tiene nada que deducir. Mejor lloro. Sí,
¿Qué más les puedo decir de los costos? Bueno, el tema de los compensación por uso de bienes capitales ajenos, intereses, rendimientos, bueno, hay cosas que yo les digo que no van soportadas con la factura, documento, soporte electrónico o factura electrónica, por ejemplo, las diferencias en cambio, pues ellas están soportadas en donde, en el, no sé, en el extracto, en el momento en que yo haga el pago, que llega el pago en el pago, entonces todo el tema de los extractos y eso, pues es un tema ¿de qué? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que ya es un tema de extracto y es un documento equivalente como tal. Ellos están como documentos equivalentes porque van a decir, entonces los gastos bancarios no los puedo soportar porque no tengo documento de soporte, no tengo factura electrónica, entonces no los puedo deducir. Sí, porque ellos son documentos eh, equivalentes a la factura y están, digamos que son legales. Dice Karen, el tema de las depreciaciones, ¿cómo se maneja? Karen, las depreciaciones tienen, volvemos a lo mismo, tengo una parte contable que es la que está en mi política, yo puedo decir, este computador, según la norma fiscal, lo tengo que depreciar a 5 años, pero yo digo, no, este computador no me sirve para 5 años, me sirve para 2, o no, esto es un supercomputador gamer, no sé qué cosa, porque dependiendo de lo que yo haga, es el servidor, no sé qué cosa, entonces me tiene que durar 10 años, yo lo voy a depreciar a 10 años, pero la norma me dice, mínimo lo tiene que depreciar a 5 años. Entonces yo voy a tener una cosa en la contabilidad, que es mi realidad económica, y otra cosa la fiscal, que yo tengo unos parámetros mínimos para la fiscal. Entonces, lo que te digo, yo tengo un 4 por mil, por ejemplo, tengo un 4 por mil que vale, no sé, 5 millones y la contabilidad está al 100%, pero no es que me dice, solamente te puedes tomar el 50. Igual pasa con las depreciaciones, igual pasa con el tema de las provisiones de cartera. Que yo tengo una parte contable y otra parte es la fiscal, que la norma me dice, ojo, tú puedes tomarte solamente estos porcentajes. Lo otro es contable porque yo tengo mis políticas. Entonces yo digo, no, en mi política digo que de 0 a 30 días voy a tomar nada más, no sé, un 2% y no un 5%, por ejemplo, que me dice la norma. Pues no de 0 a 30, pero pues sí está la norma con en unos tiempos como tal de la cartera para el tema de eso se llama deterioro. Yo en contabilidad de la fiscal normalmente le llamaba provisión de cartera. En la contable con la NIF, eso se llama deterioro. ¿Qué significa deterioro? Mostrar un menor valor de la cartera porque pues, ella va perdiendo valor de acuerdo al tiempo que yo tenga, digamos que ese dinero en cartera. Pues tengo que hacer retraer un valor de la cartera, es decir, ya no vale, no sé, 25 millones en mi cartera, sino vale 22 porque de ahí hay una plata que tengo que provisionar por si se pierde. Entonces ya vale un poquito menos porque esa cartera vale un poquito menos por el tiempo que lleva ahí. Entonces la depreciación es igual. Yo tengo unos parámetros fiscales que me dice la norma fiscal y eso es lo único que yo me puedo descontar. Y otros contables que los puedo tener iguales. No tengo ningún inconveniente. ¿Cuánto se puede tomar deducible en renta? ¿Algún manejo diferente en el 25 dices? Tú tienes unos porcentajes, es que no sé dónde los tengo por acá. En renta. Aquí no estamos hablando yo aquí tengo que partir de una cosa que se llama cierre, que ya yo hice en mi contabilidad. Aquí estamos hablando de la renta ya como tal, que yo ya tengo calculado mi cierre fiscal, cómo va a ser versus mi cierre contable, ¿verdad? Yo ya hice un cierre, ya hice unas provisiones de impuestos. Aquí ya estamos viendo es como el proceso de la declaración de renta. Aquí no estamos viendo cierre. Entonces, yo tengo unos porcentajes, vamos a buscarlos por acá. No sé si los tengo. Depreciación. Vamos a buscarlo por acá mientras lo encuentro en el material. Eso es una norma que hay con unos porcentajes. Entonces, tenemos
que la base de la depreciación por cada uno de estos, esos son estos porcentajes como mínimo. Máximo lo que yo puedo tomar es esta depreciación. El 2.2, el 2.5. Ah, que yo cuando hago No el se está cálculo, viendo son las diapositivas. No estamos viendo. ya. Artículo 137. Entonces, aquí tengo todo el tema de la limitación de la deducción por depreciación. Aquí me dice cuáles son las tasas máximas que puedo tomar de acuerdo al tipo de activo. ¿Cuánto es el porcentaje de cada uno? Si yo tengo una apreciación en mi contabilidad porque yo tengo mis políticas que las construcciones y edificaciones son a 20 años, pero anualmente eso sí me dará, por ejemplo, a 20 años dividido en, debo tomar el valor del inmueble. Entonces, por ejemplo, 250 millones, ¿verdad? Dividido entre 20. Hagámoslo acá que yo mi calculadora a mano para que ustedes puedan ver. Me dices, ahí sí, también la calculadora. Está bien. 250 millones. En 20 años, porque yo tengo mi contabilidad, mi política contable que la voy a apreciar a 20 años, ¿verdad? Entonces, cada año me daría una apreciación de 12.500.000. Eso en porcentaje, ¿cuánto es? Entre los 250 millones de pesos que yo tengo del activo. El 0.05 por cada año, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estoy dentro del límite, porque el máximo es el 2.2. ¿Perfecto? Pero si yo dijera, no, es que yo lo voy a apreciar a menos tiempo. No la voy a apreciar a 20 años porque, no sé, yo aquí me quiero ir o no voy a apreciar a esos 20 años, sino menos tiempo. Me dio por decir que la voy a apreciar en 5 años, ¿verdad? En mis políticas. Ojo, esto es desde las políticas contables, donde está mi manual de la parte de cómo opera mi empresa. Aquí ya me da un porcentaje del 20%, si la deprecio, por ejemplo, a 10 años nada más, esos 250 millones. ¿Qué pasa? Pues que ya no voy a poder descontar el 20% de esos 250 millones, ¿cuánto me da? 250 millones por el 20%, 50 millones de pesos en el año. Entonces ya no podré tomar los 50, entonces 250 millones por el 2.2 máximo, 5.500.000 será lo que yo puedo tomar dentro del año de ese activo como tal de las construcciones, ¿verdad? ¿Entendí? ¿Estoy clara? Sí, Entonces, voy a hacer una pestañita por acá. Ah, yo tengo una pregunta. En cuanto a los ingresos y a los costos de las uniones temporales y de los consorcios, yo debo coger y también ponerlos en mi declaración de renta, debo llevar ese valor de esos ingresos como un concepto de consorcios ahí. Sí, pero digamos que discriminado en el balance aparte, pero en la renta realmente no tiene una discriminación dentro del formulario, no está. Pero sí debo, y igual con los impuestos, ¿verdad? Yo los impuestos también los debo descontar de acuerdo al porcentaje en el que tengo los... Exacto, el consorcio me certifica a mí, por ejemplo, las retenciones. Tengo una retención de 20, no sé, 15 millones de pesos, pero tengo 3 consorciados. Entonces, 15 millones dentro de 3 consorciados son 5 millones para cada uno. Supongamos, cada uno tiene el 33.33, pero eso da 5 millones de pesos para cada uno. Pues el consorciado A reporta 5 millones de pesos en sus retenciones en la fuente de parte de ese consorcio. Lo mismo de la B y el C, entran dentro de sus retenciones en la fuente para descontarlas de la renta. Ah, bueno, listo, vale, gracias.
¿Qué más preguntitas por acá? ¿Qué manejo se da en el 2516? Que una vez escuché decían en este formato de obtener claridad de qué inmuebles y valor de cada uno, eso me confundió un poco. Claro, porque tú tienes también diferencias en los activos. Por eso yo les decía una cosa, usted tiene que hacer la conciliación contable y fiscal. Usted en la contabilidad tiene un activo, no sé, evaluado en 250 millones. Pero fiscalmente, si usted va y revisa, no sé, está por 100. Por algún motivo, porque si usted va a mirar los cálculos del impuesto, de pronto está en ese costo. O puede ser al revés, que yo en la contabilidad tenga un menos valor y fiscalmente, de acuerdo a los, de pronto le quiero hacer el cálculo del reajuste fiscal para subirlos un poco. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 250 millones en contabilidad. Pero aquí yo le hago un reajuste fiscal. ¿Cierto? Le aplico el porcentaje. No sé, el 4.1. No sé en cuánto está para este año, no sé ya salió. Entonces, le aplico este factor. Porque para cada año sale un reajuste fiscal de acuerdo al año como tal. Yo simplemente le hago el reajuste fiscal y pues ya declaro mi activo por un mayor valor fiscalmente. Entonces aquí ya tengo una diferencia en la renta y a esto le voy a calcular un 35% del impuesto diferido por las diferencias que yo tengo entre lo contable y lo fiscal. O resulta que es que aquí nunca quedó ajustado el valor del activo. Pero cuando yo voy a hacer la parte fiscal y hago la proyección de cómo realmente está evaluado el inmueble, pero no puedo llegar a la contabilidad por algún motivo, porque pues la partida de pronto no la puedo incluir, no tengo el avalúo para poderlo colocar en la contabilidad, no sé, alguna cosa, y en el recibo, por lo menos en el impuesto puede ser que cueste más. Entonces, pues yo simplemente declaro el valor al valor fiscal que tengo yo para efectos del impuesto. Por lo general, a veces este valor fiscal es mayor, porque esa es la idea. En NIF, ¿qué pasó? Cuando yo hice el reajuste de la contabilidad que tenía antes de NIF, para que me entiendan de pronto un poco, yo los tenía al valor que yo los compré inicialmente el predio, el lotecito donde yo tengo la empresa, la bodega. Me costó 10 millones, pero resulta que hoy en día ese predio vale 150 millones. ¿Sí? Entonces, cuando se hicieron las NIF, ¿qué se tuvo que hacer? Este reajuste. Y por allá ustedes tienen una cuentica que se llama impuesto diferido por adopción. Cálculos por adopción, diferencias por adopción, ¿verdad? ¿Qué es un impuesto diferido que está ahí activo o pasivo, que no sabemos qué va a pasar con eso en algún momento? No se ha pasado, no ha pasado nada. Pero pues que tenían muchas personas tienen los activos sobrevaluados. Entonces, y de pronto a este momento siguen igual. Entonces ya lo pusieron en 150, pero hoy por hoy el avalúo vale más. Pues no lo puedo colocar en la contabilidad porque pues ¿cómo lo reajusto? La única forma de yo reajustarlo en la contabilidad de llevarlo al valor real es con un avalúo y hay gente que no los paga. Entonces pues yo coloco aquí pues digamos que el valor que yo tengo estimado con el reajuste fiscal para irle subiendo el activo mientras que de pronto yo lo pienso vender. O puede ser que aquí no. Y yo le hago la depresión al activo, pero como tal, al activo, al valor que yo lo tengo en contabilidad. ¿Verdad? No al valor fiscal que lo tengo porque yo no hago depreciación. Bueno, sí, yo hago depreciación contable y hago una depreciación fiscal. Y pues la que me va a tomar es la del valor fiscal como tal y eso pues me va a generar diferencias por el impuesto. Nuevamente. Por eso es que va a tener unos valores en contabilidad y otros en la parte fiscal. Puedo también hacer una cosa diferente con la depreciación. Yo los tengo acá bien. Ambos están iguales, pero aquí yo tengo una depreciación. Esto, por ejemplo, está a 10 años, a 20 años. El año me dio 7.500.000.
Pero a mí me dio por decir, no, es que yo le voy a aplicar una depreciación acelerada por efectos del impuesto, porque, no sé, una estrategia tributaria porque me salió muy alto y no tengo costos. Y yo puedo aplicar un método de depreciación diferente fiscalmente. Y son unos porcentajes por año. Entonces, pero esa apreciación es solamente para efectos fiscales. No me tiene, y es de un 25% de cada año. Entonces, ¿cuánto voy a aplicar aquí de depreciación acelerada? El 25%. ¿Cuánto es? 37.500.000. Entonces, voy a tomar esta, pero por esta diferencia que tengo yo acá, debo calcular un impuesto diferido. Porque esto sí me afecta en un futuro el impuesto. No calculo impuesto diferido sobre el 4 por mil, sobre el gasto deducible o no deducible, porque eso no hace parte de las diferencias contables, digamos que fiscales. Eso es un efecto deducible y no deducible, porque no me lo aceptan, pero no porque yo tenga un valor en la contabilidad diferente al valor fiscal como tal. Ese impuesto, digamos que diferido, aplica para efectos, por ejemplo, el tema del impuesto del ingreso, que no es ingreso, que no lo va a contabilizar en un año, pero de pronto en el otro sí, pues me va a generar un impacto en el impuesto diferido, o en el tema del, digamos que la parte de las cuentas de balance, o del estado de situación financiera, activos y pasivos. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde realmente está la diferencia en el impuesto, no porque yo tenga más ingresos o tenga menos gastos deducibles a la final. El impuesto diferido realmente es sobre las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, en su gran mayoría. Obviamente el tema cuando tengo ingresos fiscales y no contables, pues debo calcular la diferencia en el impuesto, pero digamos que lo único que me va a afectar a futuro, en un futuro que no se sabe con el que va a suceder, es el tema de los activos, porque pues como tengo un valor fiscal distinto y aparte traigo un valor de la adopción, pues que tengo un impuesto diferido activo o pasivo, pues no se sabe si yo la DIAN en algún momento vaya a hacer algo con eso, porque en ese momento la contabilidad sigue siendo fiscal. El orden era que yo ya tuviera mi contabilidad organizada bajo NIF y que la DIAN me dijera si yo le acepto eso y acepto los gastos no deducibles, ¿verdad? Ese debería ser el orden de las cosas. Pero tenemos, a veces vemos estados financieros con NIF, con un valor, y la renta está completamente diferente en el tema de activos, por ejemplo, el patrimonio. Porque simplemente, por ejemplo, la cartera va a tener unas diferencias, las depreciaciones pueden ser diferentes, entonces los activos fijos pueden variar. Entonces, de entrada ya vamos diferentes. Y eso pues me van a generar diferencias entre lo que yo tengo en contabilidad en mis estados financieros. Y por eso a veces vemos como que, venga, pero esto de dónde salió. Pero pues para eso tenemos que revisar la conciliación fiscal. ¿Estamos? Sí, Pau. Bueno, yo aquí les explico de todo un poquito. Eso es lo bueno de estar acá. Diferencia entre costo y gasto deducible. Ese es el plus que ustedes llevan aquí. Ustedes, eso no lo encuentran en ningún taller. Porque en muchas partes nos dedicamos a leer y a hacer ejercicios, pero no llevamos a la práctica todas las dudas que se nos presentan en la vida real. Diferencia entre costo y gasto deducible. Los gastos, las inversiones, los egresos que puedan imputarse en forma concreta a un bien particular deben ser tratados legal y contablemente como costos. Todos los egresos que se hayan efectuado dentro de la actividad productora de renta de forma general o global deben tratarse legal y contablemente como deducción. Es que ¿por qué veo esta panderita acá? A ver. Ahora sí. Ahora sí.
Tanto los costos como los gastos y las deducciones deben estar representados por egresos necesarios e indispensables para la producción de los ingresos que deben ser declarados. En materia de costos, el aspecto de necesidad es mucho más imperativo que el de conceptos de deducción. Necesidad, proporcionalidad y causalidad. Volvemos a lo mismo. Necesario para mi actividad. Proporcional, no es que yo sí es necesario, pero es que es más del 50%, por ejemplo. Pues, ¿cómo así que usted se gasta, no sé, tengo una fábrica de plásticos? Si es necesario, no sé, comprar una seda, supongamos, pero es un necesario en un, no sé, en un 20%, pero usted me va a montar un 50%, pues es evidente que usted me está haciendo una jugada maestra, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un señor que intentó ser cliente mío que tiene una producción de, vende piña, pela la piña y la venden picada en cuadritos con un conservante para las pizzerías en diferentes tamaños. Y adicional, compran, venden como unas mermeladas de un subproducto que hace. Entonces el señor lo que hace para poder conseguir costos, porque eso es cosas que le cuentan a uno, y dice que para bajar el IVA entonces compra un montón de azúcar, pues por lo que ellos hacen una mermelada y pues imagínense, y hacen una conservante para la piña, porque es piña como el almíbar. Pero pues eso es una mínima parte realmente lo que lleva en la fórmula. Pero tiene más de un 50% en un azúcar que no es proporcional a ese costo, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, con que sea proporcional, hombre, es así. Si es algo que usted tiene de verdad, es necesario, pero que sea en una respectiva proporción. No es que me vaya a concentrar todos los costos y me los compre. Sí, me los puede comprar legales, pero entonces usted me compra y me compra solamente un producto para poder bajar impuestos. Pero los otros, ¿dónde están? Es que usted no se dedica, porque de pronto a nosotros no pide factura, ¿verdad? Entonces, pues me pide al señor que le hace el producto para fabricar eso, que por favor le facture bastante en ese producto, pero ¿dónde está? Y usted tiene muchas facturas de eso, pero no tiene facturas en lo otro. Entonces, no es proporcional ese costo. Y causalidad, pues que tenga relación con la actividad productora de renta, ¿verdad? Que en este caso el señor de la piña, pues sí tiene relación de causalidad, tiene relación de necesidad, pero no cumple la proporcionalidad. Si le hacen una revisión, le dicen, venga señor, muéstreme sus fórmulas, muéstreme sus órdenes de costos y revisemos. Y obviamente se van a dar cuenta que no, porque los subproductos no los facturan. Entonces, pues, obviamente no es proporcional ese costo, ¿verdad? ¿Qué más? De pronto un ejemplo que tengan por ahí. Bien, vamos bien con el tema de los costos, gastos deducibles. Sí, señora. Bueno. Oiga, yo pensé que la teoría iba a ser corta, pero vamos bien. Lo importante es que ya cuando pasemos, digamos que a desarrollar de pronto, ya seguramente mañana el ejercicio que les tengo con una plantillita que les tengo, podamos ya como revisarlo más fácil, ya digamos que ya resolviendo varias dudas. Bueno, medios de pago aceptados fiscalmente. Depósitos en cuentas bancarias, incluidas las cuentas de bajo monto, Nequi, Daviplata, Banco de la Mano, todas ellas son depósitos de bajo monto, aceptables fiscalmente. Alexis, ya.
Pero yo sé que de pronto a qué te refieres, que es el tema de la bancarización. Ya vamos a mirar un ejemplo, que yo les traigo un ejemplo acá con bancarización. Del total de los costos que se deben bancarizar. Tenemos giros, transferencias que haya, cheques girados al primer beneficiario. Ojo, cheques sí, pero con primer beneficiario para que se pueda evidenciar el costo bancario, ¿verdad? Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, ¿verdad? Tema de equidad y plata, transferencias, todos esos son aceptados fiscalmente. Que yo vaya y le consigne a mi proveedor depósitos en cuentas bancarias, eso es una consignación. No hay ningún problema desde que yo tenga soporte que haya pasado por el banco. Al limitar el uso del efectivo, señala como medios de pago aceptadamente fiscalmente los siguientes. Entonces, esos son los medios de pago fiscalmente aceptados. El efectivo sí está aceptado, solo que tiene un porcentaje nada más. Entonces, límites a las deducciones por pagos en efectivo por años. Al menor valor resultante entre el 40% de lo pagado, o sea, de todo lo que yo pague, ya miramos un ejemplo, que no podrá ser superior al 40,000 VTs del año 2022. Y el 35% del total de los costos y deducciones totales. Entonces, yo debo calcular dos cosas. Bueno, como 4. El 40% de lo pagado, que ¿cómo lo reviso? Pues yo debo revisar mi extracto bancario, mis egresos, ¿verdad? Es como la manera de revisar, porque yo no puedo decir, ay, todos los gastos, porque yo no sé de esos gastos cuáles están pagos y cuáles no, realmente. Entonces, yo pues simplemente hago un filtro, por ejemplo, de mi auxiliar del banco y digo, no sé, todos los egresos, si tengo, por ejemplo, egresos de proveedores o egresos de gastos, o egresos, filtrado por egresos. Run, listé yo mi auxiliar y me salió un valor X. A ese valor yo le aplico el 40%, que es el total de lo que yo puedo aceptar. Perdón, de todos los pagos que yo haya hecho. Entonces, ¿qué debo revisar? Perdón, caja y bancos. Caja y bancos. Ya les muestro un Excel. Entonces, ya les voy a mostrar acá el cuadrito. Tengo costos totales de mi ejercicio, 1,498 millones. Deducciones. Este costo al costo de ventas. Deducciones. Tengo 1,051,793. Total de pagos de costos y gastos. ¿Cuánto me da la total? 2,550. ¿Cuánto es el 35% máximo que puedo tomar de estos costos y gastos que se hayan pagado en efectivo? O sea, 892. Pero ¿qué pasa? Esos 892 del total de mis costos y gastos no pueden superar 1,500 millones. Supongamos, yo aquí no tengo 1,400. ¿Verdad? Me gusta cambiar los ejemplos para que entendamos. Aquí tengo yo, no sé, 2,400. Y pongámosle 3,000 millones. Me da 5,500. Entonces, aquí va a calcular el 35%. ¿Cuánto me da? 1,900 millones. Porque me van a decir, ay, pero pues ahí el ejercicio le cuadra y le parece fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo y ese 35% máximo que yo me puedo pasar me da más de lo superado? Después, ¿qué pasa? Que yo me puedo tomar hasta 1,520 millones.
No es que yo me vaya a tomar 1.500 millones, así no los tenga pagados en efectivo. Si yo tengo, no sé, tengo hasta máximo 1.500, pero puede ser que no llegue a los 1.500, pero si me pasé de los 1.500, pues solo me podré tomar 1.500. Entonces aquí estos 1.900 menos los 1.500, tendré 422 millones que serán no deducibles. Ya vamos a mirar exactamente si son eso. Pero de esos 422 millones, yo debo revisar por terceros si cada uno de esos terceros no supera las 100 VTs, ¿verdad? Entonces yo empiezo a restar de esos 400. Tengo algunos que se pueden rescatar, entonces, pues, no sé, hay 50 millones que yo puedo rescatar de esos, porque estos 422, hay unos que están acumulados por tercero y son menores de las 100 VTs. Entonces yo los puedo Pero reducir. pregunta, ahí no nos estaríamos pasando del límite. O sea, porque si No, el porque límite ya vamos dice que son 1.500. pero ya vamos a revisar el otro límite. Ok. Es que la norma dice siempre y cuando de estos 40.000 debo revisar adicional que aquí de esta bolsa yo puedo rescatar los que sean menores de 100 VTs que ya pagaron efectivo. Entonces yo puedo, digamos que depurar un poquito esta base. Y los pagos realizados, el total de los pagos realizados. Debo revisar el menor valor entre el total. Entonces yo hice, no sé, por el banco pagué 1.000 millones. Perdón, tengo 1.000 millones pagados en efectivo. Bueno, entre caja y bancos, creo. Pagos, ¿qué es lo que dice acá? Ya me perdí. Dice, 35 las cosas, menos el 40% del total de lo pagado, que no podrá superar los 40.000 VTs. De los 40.000 VTs, del total es del 40% del total pagado. El menor valor entre 40.000, que no podrá superar los 40.000 VTs del 35% de los costos de menor valor resultante. Entonces, debo revisar acá. Yo hice un total de 1.000 millones de pesos en pagos, ¿cierto? Entonces, este 40%, ¿cuánto es? Entre pagados por banco y por efectivo, ¿verdad? Yo hice un pago de 1.000 millones de pesos, porque puedo tener todos los costos y gastos, pero no todos los he pagado, ¿no? Yo estoy revisando acá, pero aquí no estoy revisando si estos costos y gastos están pagos. Esto es una comparación que yo debo hacer de este total máximo de mis costos, el 35% deben estar pagos en efectivo. Es lo máximo que me puedo tomar. Pero resulta que yo tengo que revisar entre ese límite del 35% de todos mis costos y gastos y mirar de cuál de las dos me da menos entre el total de los pagos que yo realicé. Entonces, de este total, en este caso tengo aquí, no, acá. Pagos realizados. Aquí no es total de pagos, aquí es total de costos y gastos. De estos pagos, de estos costos y gastos, por ejemplo, yo tengo pagado nada más el 70% porque el otro 30% lo debo. Entonces, de aquí sería de estos 1.700 millones, cojo el 40%, que serían 714 millones. Aquí pongámosle, cambiémosle acá el porcentaje para que hagamos el ejemplo con otros valores. Entonces, debo revisar el valor, el menor valor entre A y D. Voy a colocarles acá esto en amarillo.
Entonces, ¿cuál es el menor valor? Aquí no voy a tomar el mayor, aquí aplica el menor valor porque pues es menos lo que yo me puedo descontar. Entonces, en este caso, en la columna, por ejemplo, caso A, caso 1, pongámosle, caso 2, ¿cierto? Acá. Caso 1, caso 2. Entonces, caso 1, caso 2. En este caso, ¿cuál escogería? En este caso yo escogería el menor valor, entonces escogería los 714 millones máximo, sería lo que yo me podría descontar, siempre y cuando esos 714 no pasen estos 1.500, ¿verdad? Pero revisando que en esta bolsa de los 714 no hayan pagos acumulados por tercero mayores a 100 VTs pagados en efectivo. Los que tenga pagados en efectivo que estén por debajo de este valor, de esos 100 VTs, estén metidos en esta bolsa, los puedo sacar de ahí. Y pues podré, digamos que descontarme un poquito más. Es complejo de entender, pero Que estén metidos dentro de la bolsa de los 714. exacto. Puedo rescatar los que estén menores de 100 VTs y yo haya pagado menos de 100 VTs por cada tercero. Entonces yo puedo ir a depurar. Ah, no, tengo 50 millones de pesos pagados en menos de 100 VTs dentro de esta bolsa de los 714. Pues, digamos que me podré descontar un poquito más de estos costos y gastos. Porque no me estoy pasando y sigo estando por debajo del total de los 800 y por debajo del máximo tope de los pagos por efectivo de todo el año total, de los 40.000 VTs, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí yo tendría que escoger los 1.900. Perdón, aquí podría escoger nada más 1.500 millones. Aquí yo no puedo escoger ya más nada. Porque dice que el menor valor resultante entre A y D, pero pues yo no puedo pasarme de más de 40.000 VTs en el año. Entonces yo acá ya no me puedo pasar de más nada. Entonces en este caso escojo la B. Ahí sí como el quien quiere ser millonario. La respuesta es la B. Y aquí la respuesta es la D. Pero al final puedo tomar un poquito más porque pues tengo pagos inferiores a 100 VTs. Entonces, esto es lo que yo voy a revisar para el tema deducible y no deducible, aparte de la factura electrónica, aparte de del documento electrónico, de que la acuse y todo este tema, y el documento de soporte del bancarizado. Entendimos un poquito más el tema de la bancarización. Yo sé que es un poquito complejo y enredado, pero pues aquí traté como de hacerles ambos casos para que los pudieran tener ahí como presentes y no dijeran, ay, pues es que es más fácil porque pues me da menos, pero ¿qué pasa cuando me paso de los topes? Y en este caso el contribuyente iría a perder los 422 millones, ¿verdad? Que serían no deducibles en este caso. O sea, Pau, el tema sería así para ver si me quedó claro por primera vez, porque este tema de la bancarización me enreda. Bueno, Yo voy a póngale cuidado. coger, Sí. ajá. O sea, Entre yo voy a los coger, 2.500 que tiene para descontarse, tendría que sumarle, que quitarle estos 422 millones. En este caso bueno, aquí estoy haciendo el segundo caso, ¿verdad? En el caso 1, entonces aquí gastos deducibles. Para que terminemos, porque pronto sepa dónde va la pregunta. Entonces, aquí el total de los costos y gastos deducibles serían esos 2.500 menos estos, estos serían no estos serían deducibles pagados en efectivo.
Me perdí. Eso sería lo que me podrían aceptar pagados en efectivo. Del total de mis costos y gastos. Tendría que revisar cuántos costos y gastos tengo tengo pagados. Total de costos y gastos pagados. Entonces, de estos 1,785, que son los costos y gastos que están pagos, le sumaría estos 764 millones. Es decir, él tendría 2,549 millones como gastos y gastos deducibles. Estos son los pagados totales. Y le sumaría los que puedo aceptar en efectivo, ¿verdad? Aquí le voy a colocar menos porque para que me sume aquí la cuestión. Entre más tenga gastos pagados por bancarización, pues mucho mejor. Porque pues voy a tomar ya, digamos que casi que todo deducible. Alex, ahora sí. Bueno, para ver si entendí. Yo cojo el total de los costos y los gastos. A ese valor le saco el 35%, que es el que habla la norma. Pero a la vez tengo que hacer la comparación que no puede ser superior a las 40.000 VT. A 40.000 UTS es lo máximo Exacto. que tú puedes contar en el año como pagados en efectivo. Como pagos en efectivo. Entonces, en primera instancia, en el caso 1, se podría decir que sí puede llevarse todos los 892 porque está dentro del límite. Pero luego de esos 892, toca listar el 40%. Los pagos, ¿Sale ¿sabe dónde? cuánto de esos costos que usted tiene, cuántos fueron pagados? Exactamente. Ese 40%, ¿dónde sale, Pau? Los 714. De este valor, pagos realizados. Porque sea, puede ser que tengo todos mis costos, pero no los he pagado. O sea, se sale de listar el auxiliar de banco, la cuenta de crédito, por decirlo así. De banco y de caja. Ah, caja también entra. Pensé que Sí, claro, solamente era porque son los banco. pagos que yo hice. Porque los que están pagados en banco son deducibles. Ajá. Pensé que ese límite del 40 solamente se comparaba, era con banco. No, porque dice el total de los pagos realizados. No dice que sí los pagué con banco. Porque precisamente es para mirar del total de los que yo pagué, cuánto me puedo deducir. Bueno, al ya tener ese 40% de los pagos, ahí me toca entrarlo a comparar con el del 35% y escojo el menor. Es así. Exactamente. De Y los luego dos, de esos 714 me toca entrar a mirar tercero por tercero que cero. no haya superado los 3.800.000. Exactamente. Ah, bueno, ya lo entendí por fin. Gracias. Es que es difícil, ya a mí también me costó entenderlo. Pero Sí, es que son varias cosas que toca comparar tiempo, por eso es que siempre me ha sí, parecido súper enredado este tema de la bancarización. es un mamón. Y en eso es lo que ellos revisan. Realmente revisan como el crédito de los bancos, porque realmente hoy en día casi todo se paga muy por bancos. Que revisan el saldo de revisan todos los costos y gastos que usted tiene y le hacen ese cálculo. Y revisan, Bueno, mira, mira, pero yo tengo un caso muy los comparan particular. contra la bancarización. Yo tengo un caso muy particular, por lo menos con un cliente que, por lo menos en el sector que son las chatarrerías, bueno, no sé si allá le llaman chiveras. ¿Qué sucede? Que ahí, por lo menos, la compra, como le compran al reciclador o a la persona que viene, pone tú 2.000, 3.000 pesos, o sea, eso no se paga por banco. Al igual hacen retiros de la plata que entra a la cuenta de la empresa y se da entrada a caja, pero en ese orden de ideas todo sería no deducible, porque imagínate si nada se paga por banco, ¿cómo le va a decir un reciclador que vaya a abrir una cuenta para que le paguen 2.000 pesos? No, sí, es muy difícil. Pero tienes que controlar esos pagos en efectivo.
No, es que el tema aquí es que aquí en este tipo de negocio todo es en efectivo, o sea, las cosas que son por banco, o sea, son cosas específicas, pero en sí todo el rubro del negocio, que es la compra del inventario, todo es en efectivo. Pero tiene que revisar. Está difícil, Podría eso hacer toca los meterlo en meses. el simple, toca meterlo en el simple, porque ¿cómo se hace? No veo otra. Sí, total. Paola, yo tengo un caso parecido que la compañera comenta, pero bueno, el de ella es de reciclo y de verdad son 2.000 pesos que pues es muy difícil transferirlos, pero en mi caso es una empresa de acopio de fruto de palma y ¿cómo decirlo? Como el plus de ellos es que cuando reciben el producto del agricultor, se lo pagan de inmediato, ¿sí? Entonces, esto me dice la dueña de la empresa, es que si yo le digo al agricultor que le voy a transferir, se me acaba el negocio porque entonces el Sí. agricultor no me va a venir a traer a mí. Entonces, Para es, algunos casos hay unos límites diferentes, pero no muy diferentes. No es que se salve la bancarización, pero es que se me perdió. Se me perdió ya. Ya la encontré. Ya lo encontré, creo. No, se no era. Bueno, hay unos beneficios para el tema de unos sectores económicos. Vamos a mirar por aquí, que no encontré. Encontré mi libro mágico. Pero para ellos hay unos límites diferentes por el sector, pero no tan diferentes. Mm, 771-5 es el de los pagos en efectivo. Vamos a mirar si lo encontramos acá en el estatuto. Dice, parágrafo 5, tratándose de No se ve el estatuto. contribuyentes. Dios mío, que no estoy compartiendo bien. De contribuyentes pertenecientes al sector agropecuario de las actividades agrícola, ganadera, pesquera, avícola, forestal, así como las comercializadoras del régimen simple, cooperativas o asociaciones de productores del sector agrícola que comercializan productos directamente al productor, tendrán reconocimiento fiscal de dichos pagos como costos, deducciones pasivos, impuestos descontables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el año. Así. A partir del año 2022, el 70% de los costos de deducciones pasivos o impuestos totales. Tienen que tener, serán aceptados el 70% de los costos y deducciones pagados en efectivo. Pero un 30% tienen que manejarlo bancarizado. Dice, tratándose de los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes o responsables pertenecientes que se le hagan directamente a los productores, directamente el 70%. Porque yo, el señor que le digo de la piña, también le llegó requerimiento por bancarización. Porque le miran, ¿qué le miran? Los movimientos de los costos y gastos y le revisan el tema de los extractos bancarios. Y le dicen, mire, sus salidas fueron de tanto y tiene tantos costos. Por favor, revise su bancarización. y ahí no, el límite de las 40
Los 40.000 VTs creo que era lo que estamos hablando. De las 40.000, Sí, también Mm. cumple este caso. ahí no entrarían. Ah, ok. Es que sí, ese caso sí lo tengo bien difícil. Y pagan 15, 12 millones en efectivo como si nada. Eso es lo normal para ellos. Sí. Pero si ellos tienen, igualmente sí tienen que tener una bancarización mínima. Sí, con algunos clientes sí les transfieren, pero póngale que al 30% le transfieren y al 70% no, pero digamos los montos del efectivo son demasiado altos. Sí. Por el sector, pero pues ellos tienen, digamos que esa exención hasta ahí. Y lo otro, Paola, es que bueno, la empresa le hace el 1.5 de retención al agricultor, listo, Sí. en la compra. Pero adicional, la señora le retiene un 0.5 Por el tema de la por bolsa. el tema, por el tema de que ella Sofrucol. llega, no, nada de eso. Ella tiene una báscula ahí instalada, ¿sí? Entonces ella a cualquier persona, mula o lo que sea que pase, le presta el servicio de la báscula y le cobra 13.000. Pero como es el agricultor que le viene a cobrar, que le viene a dar a ella el fruto, ella le cobra el 0.5% del total por el uso de la báscula, por el descargue y cargue y por tener el dinero ahí en efectivo. Entonces, pero no es nada reglamentado, es ella que se los inventó. Y así Sí. lleva años trabajando con ellos y todos felices. Entonces ese es otro tema que no sé ni cómo manejarlo, porque yo le hago el documento de soporte por 10 millones, se le retiene el 1.5 que se le paga a la DIAN, pero ese 0.5, Dios mío. Complicado porque pues eso no es una retención que le está haciendo. Y eso es realmente un ingreso Exacto, sí, señora. que no está contabilizando, pero Mm. es un ingreso. Y un ingreso que no factura ni nada. Y no pero no recibe como en efectivo. Se lo descuenta automáticamente al agricultor. Entonces, por ejemplo, Menor valor si en el pago. sí, como ¿Y menor cómo valor en el haces, pago. cómo contabiliza ese descuento? Hasta el Lo hace, momento los tienen por allá metidos en una bolsa, en una 28. Pero le estoy hablando de mucha plata que me imagino, debieran espera, porque pasarlo tiempo, para el ingreso. no podrían, Mm. no podrían tenerlo ahí de esa manera. O sea, si están descontándolo, es un ingreso. Sí. Y el tema es que como son montos tan altos, pues tampoco es un ajuste al peso. No. No hay, ahí realmente no puede, eso sería un ingreso. O le tocaría que lo llevara a la caja y no contabilizara el descuento. Hiciera de cuenta que le hiciera pagando completo. Pero se me descuadra la caja porque la señora Pero, va y retira 200 millones para trabajar un día o 2 días, a lo mucho. pero ni modo. Sí, Eso es dar una 28 que siga creciendo y un pasivo que a usted no le sirve. Es mejor sí, mostrar la plata en la caja por términos de indicadores y por temas bancarios. Que por eso les iba a decir, en temas de NIF es bueno y que los datos son reales en la caja, en el banco, pues sí, obviamente. Pero pues sabemos que las cajas normalmente no cuadran todas, porque pues de entrada usted tiene una empresa con la que usted está haciendo una sociedad, una constitución que dice que constituye una sociedad con 10 millones de pesos. 10 millones de pesos nunca existen en la caja, ni en el banco, ni nada. Usted abre una cuenta con 100.000.
Sí, no, y nunca los pagan los socios. Karen dice, si lo manejan como un aprovechamiento no se podría, pero igual sería un ingreso para la empresa y sería que habría que incluirse, pagaría impuesto por eso. Y es bastante dinero. Esto, a mí lo otro que me dijo la excontadora de ese acopio es que ella lo que hacía es que reducía los gastos no deducibles del año. Entonces, esa 28 la mataba al débito y acreditaba costos y gastos de ejercicios anteriores, gastos no deducibles, bueno, todo eso. Y que le quedaba, pero muy poquito. Mm. Pues podría, pero ¿cómo metería, cómo quitaría esos gastos no deducibles? ¿Pagándolo de qué manera? Bancarización. ¿Cómo lo vuelve deducibles? No, nunca. Ah, bueno. ¿Cómo disminuir? Sí, como O sea, ella me decía que como, por ejemplo, del gravamen solo se iba a poder quitar el 50%, pues ella ya sabía que el 50% de lo que tuviera en el gravamen no iba a ser deducible, iba llevando al crédito. Eh, la de impuestos asumidos, todo eso que iba ahí como con ciertas facturas a lo largo del año, creciendo en esas cuentas, ella luego las acreditaba contra esa cuenta 28. pero eso sí está muy raro. Sí, sí, eso Porque es un ingreso y para punto. bajarla. Exacto. No, eso está raro, un momento ahí raro. Dice Nidia, si la empresa no cuenta con pago en línea para pagar la seguridad social y transfiere a un socio para que él pague en línea de su cuenta, eso se toma como bancarización. Se puede tomar, por así decirlo, siempre y cuando haya una autorización, porque se llama triangulación. Esa triangulación está permitida siempre y cuando el tercero autorice hacer esa triangulación, pero en este caso, digamos que no se podría porque no estoy pagando a un proveedor que ese proveedor me está autorizando que esa otra persona me pague. ¿Sí? Por ejemplo, la empresa me debe a mí unos honorarios, pero yo le debo a Alexis un dinero. Entonces yo le digo, venga, señor proveedor, no me pague a mí, pero páguele directamente a Alexis. Y Alexis, y yo autorizo que esa plata que me pagan a mí, se la paguen a él directamente. Eso es tercerización. Pero en este caso no, porque yo no puedo, o de triangulación, yo no puedo pagar porque el bancarizado es para la empresa. En ese caso sería la bancarización, sería para el socio. Si yo la transfiero al socio, es como si el socio la estuviera pagando, yo la estuviera pagando en efectivo, que no está saliendo de mi banco para pagar la seguridad social. Es como si yo fuera al banco, sacara la plata y pagara en efectivo. O sea, hay salida del dinero, pero no estoy pagando por medio de mi banco. Y ese tercero de la seguridad social no me está autorizando para hacer el pago desde otra cuenta. No estoy cruzando cuentas, mejor dicho. Yo puedo hacer cruce de cuentas, pero en este caso creería y pues podría decirle que no. No se toma como bancarizado. ¿Entendimos el ejercicio de la bancarización? Sí. Bueno, después de mirar el tema de la bancarización, procedo a mirar facturas electrónicas. Pagos con factura electrónica. Pero pagos con factura electrónica es que sea factura electrónica o documento de soporte electrónico. Bueno, que no sean pagos electrónicos, en pocas palabras. Si no están con factura electrónica, pues tienen que ser con documento de soporte electrónico o con el documentos equivalentes. Supongamos,
de estos costos que tengo acá, pongámosle bancarización, factura electrónica. Ahora miremos acá factura electrónica, porque pueden estar muy bancarizados y muy bonitos, pero ¿y la factura electrónica dónde me la dejan? Otra cosa que toca mirar, ¿verdad? Se complica más la cuestión. Entonces resulta que pase y acontece que tampoco salimos a descanso. Vamos a darle hasta las 9:15, si es que nos pasamos de largo. Y nos conectamos mañana a las 7. No, ya no hicimos descanso. Debíais que hacer era como un break a las 8, pero nos encarretamos. Tenemos total de costos y gastos deducibles, ¿verdad? Aquí hay 2.800 millones, 2.500. Pero resulta que este señor dice que lo máximo que puede tomar sin factura electrónica es el 10% de esos costos y gastos. Entonces usted debe revisar que todos estos 2.500 estén con factura electrónica. Póngale que aquí el 80% está con factura electrónica. Entonces hay un porcentaje, una diferencia del 20%. ¿Por qué se me fue? El 80%. Le coloqué el porcentaje, perdón. Hay 510 millones que están sin factura electrónica, pero hay que mirar de esos 510 millones cuántos están con documento de soporte electrónico y cuántos están con documento equivalente, ¿verdad? Ya sabemos que la nómina tiene que ser electrónica. Si no está electrónica, pues no puede ser descontable la renta. Entonces, aquí partamos de que ya la nómina está incluida y que tengo mis costos y gastos totales de acá. Entonces, en este 20%, pues, ¿qué hay en este 20% adicional? Está el documento de soporte electrónico o está el documento equivalente. Lo que les decía, las tiquetes de cine, los peajes, todo este tema son los recibos públicos, son documentos equivalentes. Ay, Paola, es que ahorita que tengo de aquí estos 500 millones, el 50% más, no, póngale el 80%, el 60%, es con tiquetes post. ¿Qué pasa con la tiquete post, Paola? ¿Quién me dice? ¿Deducibles o no deducibles? El post solamente no es deducible el 10% nada más. Por eso entra ese 10% que me queda a mí máximo. Entonces vamos a mirar acá qué es. Lo máximo que me puedo descontar sin factura electrónica de esos 2.500 es el 10%, o sea, 25.500.000, ¿verdad? O 255 millones, perdón. Pero sin factura electrónica, esos 255 son documentos de soporte electrónico y documento equivalente. El post no es deducible de renta. En ningún caso. Ni en ese 10%. Post no deducible. ¿Qué pasa? Que aquí tengo el 20% que no está con factura electrónica, pero de este 20% que tengo acá, tengo 300 millones, o sea, esos 500 millones que tengo acá, para averiguar con qué documentos tengo soportados, tengo 306 millones con post. ¿Qué significa? Supongamos que los otros 200 millones están con documentos de soporte electrónico, ¿verdad? Y documentos equivalentes. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que de estos
500 millones que no iban a ser deducibles, solamente puedo rescatar estos 204. Entonces, que en estos 300, aquí no van a ser 500 millones no deducibles, sino 306 millones. En este orden de ideas, 306 millones serán no deducibles. Entonces, para la factura electrónica, para la deducibilidad de esos costos, serán deducibles los 2040, que yo tengo, que sé que están con factura electrónica, más estos 204. Serían 2.244 millones que serían deducibles de la renta. De los 2040 que tengo, de los 2.550 que tengo totales, tenía la certeza de 2040 que estaban soportados con factura electrónica. ¿Qué me quedan? De los 2.500 me quedan 510 millones para revisar de qué son, con qué están soportados. Ah, Paola, yo revisé y tengo en post 306 millones y tengo el documento de soporte equivalente de 204 millones y documentos de soportes electrónicos. Y si no es electrónico, el anterior electrónico, que era el manual. Entonces me quedarían de los 510 que no sabía si podía deducir o no, pues ya puedo rescatar 204. ¿Cuánto me queda para deducir? 2.244. De los 2.000, perdón, 2.244. De los 2.500 millones que tenía ya. Entonces, es otra cosa que yo tengo que revisar. ¿Ven? Entonces tengo que revisar que estén bancarizados y que aparte de eso estén con soporte electrónico, con documentos electrónicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Están con silencio. Oigo silencio en la sala. ¿Por qué tanto silencio? Deducción del impuesto de industria y comercio. Estamos viendo esta partecita. El contribuyente podrá tomar como descuento tributario solo opera hasta el año 2022 el descuento tributario. Para el 2023 ya no existirá el descuento tributario, sino únicamente la deducción por el impuesto de industria y comercio del 100%. Entonces, aquí el impuesto de industria y comercio yo puedo tener dos opciones. O tomo el 50% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros como descuento tributario o tomo el 100% como costo o gasto de mi declaración de renta. Para la procedencia del descuento del inciso anterior se requiere que el impuesto de industria y comercio sea efectivamente pagado durante el año gravable y que tenga relación de causalidad con su actividad económica. Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto alterno si yo lo tomo como descuento tributario. No es que yo me tome como el descuento tributario nada más es del 50%, no significa que yo el otro 50 me lo voy a llevar allá vía renta como un gasto. Eso se convierte, ese otro 50 se convierte en un gasto no deducible. Entonces, tengamos en cuenta esa partecita. Solo impuesto más avisos y talero, bomberil no. No me contempla bomberos. Después me toca discriminar bien el impuesto de industria y comercio. Una pregunta, ¿y en personas naturales también el no bomberil?
Sí, también, pero eso depende del municipio, no en todos los municipios hay bombería. Ok. Entonces, para el año 2022, la reforma contemplaba que yo iba a poder tomar el 100% como descuento tributario. La última norma que había salido, pero la reforma tributaria de la ley 2155 nos mantuvo el descuento tributario del 50% y no del 100% como se proyectaba. Entonces, seguimos igual con el 50% como descuento o el 100% como costo de deducción. Aquí lo que les digo, si yo tomo el 50% como descuento, no puedo tomarlo como gasto no. La otra partecita del 50 es un gasto no deducible. ¿Y qué es un descuento tributario? Descuento tributario es un descuento directo al valor del pago del impuesto. Aquí me da un valor X del impuesto de la renta líquida y aquí tengo el descuento tributario, que me da menos impuesto neto de renta. Entonces, eso es respecto al impuesto de industria y comercio que siempre preguntamos que cuál es la diferencia, que si lo puedo tomar, que en qué año, siempre y cuando yo lo haya pagado dentro del año. ¿Sí? Dice que se haya causado en el año siempre y cuando se haya pagado antes de crear la renta. O sea, en este momento, el del año grabable 2022, si yo lo pago antes de que presente la renta, pues puedo tener mi descuento de la deducción del impuesto de industria y comercio. Si no lo pagué completo, pues no lo puedo tomar el 100% y pues ya no lo puedo tomar el otro año. Pagos a personas naturales. Personas naturales que no sean responsables, diga, o que sean no responsables de facturar en el caso de tal, o que sean responsables. Pagos a personas que hayan sido objeto de retención en la fuente según corresponda, dependiendo de qué actividad tengan, si es compra, si es 383 en este caso, si es honorarios del 10%, bueno, de la que sea. Que hayan sido base de cotización de los aportes a la seguridad social según corresponda, salud, pensión y ARL, pues obviamente si sobrepasan su base gravable de un salario mínimo. Pagos a personas naturales que se encuentren debidamente documentados con el RUT y documentos de soporte electrónico a partir de agosto del 2022, para los que no me hagan factura electrónica. Entonces, estos son los requisitos de las personas, para las personas naturales. Que tenga RUT en este momento todos, porque pues, si yo no le puedo, tengo RUT, no puedo hacerle documento de soporte electrónico, ¿verdad? Solo que para el 2022 hay una partecita que estaba sin documento de soporte electrónico. Entonces, por eso colocamos, digamos que acá, este tema del RUT. ¿A quiénes le hago documento de soporte electrónico? A las personas que no, aquí le voy a aclarar un tema de paso. Las personas que no sean responsables de facturar electrónicamente, pues yo les hago un documento de soporte electrónico. No es que el post, entonces como no es deducible, como no me sirve, si la persona es obligada a facturar y me entrega post, tiene que hacerme una factura electrónica. Ojo. Pero si la persona no es obligada a facturar y la factura post no pasa de las 5 VTs,
yo debo hacerle a él un documento soporte electrónico. ¿Verdad? Espero las preguntas, porque sé que aquí se confunden mucho en ese tema. ¿Claro el tema? Sí, Bueno. No es tampoco que entonces lo que yo no le pague a los empleados por nómina, entonces lo voy a pagar con un documento de soporte electrónico. Porque pues recuerden que me puedo tener problemas con la UGPP. Paula, ¿y esos posts serían como los soportes de peajes No, el peaje es un documento equivalentes? equivalente. Ujú. Entonces, La como factura ¿qué que le ejemplos? entregan, el post que le dan en la gasolina, en la estación de servicio por la gasolina, no es deducible porque la estación de servicio está obligada a hacerte la factura electrónica. Tú le debes dejar los datos y te debe ser factura electrónica. ¿Y los parqueaderos también? Los parqueaderos que sean responsables de IVA tienen que hacerle factura electrónica. Mm, En caso de que no sean responsables de IVA, tú debes hacerle el documento equivalente, documento de soporte electrónico. Si no le haces el documento de soporte electrónico, si es pago no deducible. Entonces, por ejemplo, una compra en el de uno, esos documentos post, Ajá. eso sí podría ser documento soporte No, para, señora. no, ¿no? No. Si el de uno está Porque obligado a facturar, tiene que hacerte una pero factura el de electrónica. uno, el AR y todos ellos emiten factura electrónica, sino que uno se tiene que inscribir. Exacto. también tiene que uno pedirla. Ok. Ujú. Lo que Aunque yo me pasa es que imagino que ahora con el tema ese que superan las VT será automático, porque ¿cómo van a hacer si sí o sí superan las 5 VT tienen que emitir factura electrónica? eso, hay unos, yo estuve averiguando acá con los restaurantes, un cliente que tiene restaurantes y me dice que ya el sistema se los hace automático. ¿Cómo Mm, funciona? No tengo ni idea, pero que ya sabe que a partir de las 5 de la factura se tiene que convertir en electrónica. Y pues que hace la validación de como se puede emitir a nombre del 222. No tiene ningún lío. Ahora que dices ese 2222, Paola, ¿ese tiene algún límite o no? Yo puedo No, facturar 222 20 millones. no tiene ningún límite, pero recuerden que el post no puede ser mayor a 5 VTs en este mm, momento. No, aquí ya te estoy hablando de factura electrónica. O sea, yo puedo emitir una factura electrónica al NIT 222 Ah, por sí, no 20 ningún millones. problema. Ok. No tiene ninguna limitación, pero tampoco pues es que yo todo lo ponga en el 222, ¿no? ¿Y cómo qué ejemplo podría ser de post para emitirle documentos soporte? Por ejemplo, Ahorita casi nada. una papelería. Tú vas a Papelería. un vivero de una persona natural no obligada a facturar. Vas al supermercado del barrio y te da factura post. Él no es obligado a facturar electrónicamente. Vas a un café que no sea el Oxxo, que no sea Juan Valdés. Son no Ujú, obligados a facturar electrónicamente, pero te dan post. Tienes que ok. convertirlo en un documento de soporte electrónico pidiéndole el RUT. Listo. Listo. Muchas gracias. ¿Vale?
Sanciones que no son deducibles. Las sanciones diferentes a las laborales. Las sanciones que yo pago por impuestos de industria y comercio, por impuesto de renta, por temporaneidad, por las sanciones de la UJPP, no son deducibles de renta. Sanciones ni los intereses de mora causados en la seguridad social ni en los impuestos. Los que yo pague de mora en los bancos sí son deducibles de la renta. Para que pues también sepan. Otra limitante que existe y que se usa mucho a veces, que la gente dice, uy, es que me voy a meter un montón de plata en lanchetas de Navidad. Ahí están los gastos que con los que voy a cuadrar el fin de año, que me hacen falta. Metamos lanchetas allá, hay un montón de plata y busquemos quién nos facture lanchetas. Pues, supuestamente, dice, aquí nos dice nada más que yo no puedo exceder el 1% de mis ingresos fiscales netos de este tipo de gastos. Más del 1% de todos mis ingresos netos del contribuyente en el año, como gastos de cafetería, gastos de atenciones a clientes, los gastos de la Navidad, la novena, todos esos gastos de regalos a los empleados, que el cumpleaños, que la torta, que la fiesta de fin de año, que la fiesta de disfraces, que el amor y la amistad. Se inventan fiestas y entonces todo lo quieren deducir. Entonces, por ejemplo, este cliente, este contribuyente, tiene unos ingresos por acá, netos, de 2.712, ¿verdad? Pero revisémosle por acá, el 1%, ¿cuánto sería? 200 millones. $27 millones. Sí, 27 millones. Entonces, digamos que en los gastos diversos no pueden haber más de 27 millones, suponiendo que todos los gastos diversos fueran gastos de atenciones y festejos. Sí, porque acá pues yo no tengo exactamente el detalle de todas las cuentas como bien discriminadas. ¿Qué hay de las subcuentas de los diversos? Entonces, él tiene acá $36.523.427. Si estos 36 millones todos fueran de gastos de fiestas y todo eso, pues no podría tomar los 36 millones, ¿cierto? Podría tomar solamente 27. Aquí no serían 35, sino serían 27. Que es lo máximo que él podría tomar de esos costos chéveres que tiene de fiestas. Tiene mucha plata haciendo fiestas y celebraciones. Se me perdieron. Hola, una pregunta. De pronto no está tan relacionado con el tema que estamos viendo, pero por ejemplo, si una empresa le paga a la universidad a los empleados, ¿tiene algún límite también? Recuerden que eso se vuelve un ingreso para el empleado, digamos que en especie. Y esos pagos por educación para ellos son ingresos no constitutivos de renta. Para uno son deducibles, siempre y cuando pues usted pague seguridad social y todo ese tema sobre eso, porque es un ingreso recibido en especie. Es que la mayoría de las empresas no lo hace como debería ser, porque eso realmente es un pago en especie y es un pago al trabajador que me genera una contraprestación, ¿verdad? Pero digamos que no hay ningún límite siempre y cuando, sí, no hay ningún límite. Lo que pasa es que más del 40% de ese pago, de acuerdo al salario, yo no puedo meterlo, sería no salarial, pero si pasa al 40, pues se vuelve, digamos que factor salarial para prestaciones sociales y para seguridad social. ¿Sí? Pero digamos que no hay ninguna limitante que yo le pueda pagar el estudio, pero obviamente siempre y cuando ese 40%
no ese valor no supere el 40% no salarial. Porque es que yo le voy a decir, yo le pago 5 millones, pero el semestre vale, ese pago, de esa universidad le vale, no sé, 40 millones porque es una maestría. Entonces, pues yo le estoy pagando los 50 millones de pesos al empleado, ¿verdad? Y no es que el 40% sea no salarial, lo que pasa es que estoy disfrazando un pago salarial, por otro lado, legalizándole un dinero. Ese 40% no lo puedo superar, es porque yo no puedo decir, entonces se gana más en un valor, en un factor no prestacional que en el prestacional, ¿verdad? Por eso hay una limitante del 40, porque si no tendría sentido, todo sería no salarial. Pero digamos que no hay ningún inconveniente con eso. Sí. Vale, Sí, gracias. listo. Sí. Entonces, volviendo acá al ejercicio de las fiestas. Este señor tiene los 36 millones. Suponiendo que fueran todos de fiestas, no los puedes contar. Solo puedes contar hasta 27 millones. ¿Qué pasa? Pues que los 9 millones se le vuelven no deducibles. Y pues, mayor utilidad fiscal, ¿verdad? Mayor renta líquida. Los pagos laborales y prestacionales cuando provengan de litigios serán deducibles laborales. Serán deducibles en el momento del pago siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la deducción de salarios. Siempre y cuando usted les haya pagado todo, cuando tenga una demanda laboral, puede deducir la demanda siempre y cuando usted le haya cumplido al cliente, al empleado con todas las, digamos que requisitos para tomar deducibles los salarios. La depreciación, que puede ser un valor fiscal y otro valor contable, siempre y cuando pues esté soportado y yo lo lleve por los métodos fiscales que están establecidos. Y pues siempre y cuando los deprecien mientras ellos hayan estado activos durante el año grabable. Por eso en pandemia de pronto algunas empresas pudieron no depreciar sus activos fijos porque pues no estaban operando, ¿verdad? Artículo 137, que es lo de las tasas por el tema de la depreciación, que es lo que yo llevo a revisar cuando hago la tablita por los años de las políticas que tengo. Deducción por pagos laborales solo serán deducibles en el momento que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos. No serán deducibles los que no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador. Pues no es que yo tenga la nómina y este nombre por ejemplo, de una bolsa de empleos, ¿verdad? Yo no puedo deducir esa nómina. Puedo descontar el gasto de la bolsa de empleo, pero no la nómina, que los empleados no son míos. Eso, digamos que ese puede ser el ejemplo de eso. Parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales, pues que si cumple la base de retención, pues debo hacer la retención por salarios. Y debo estar a paz y salvo con los aportes a seguridad social por el respectivo año periodo grabable. Desconocimiento si no se acredita el pago fue efectuado previamente a la presentación de la correspondiente declaración del impuesto de la renta. Obviamente sabemos que yo en enero estoy pagando diciembre. Pues obviamente puedo tomar deducir los salarios en abril, porque yo abril, a la fecha de mi declaración, ya he pagado los aportes de la seguridad social de la totalidad del año. Solo que pues la última partecita de la seguridad social del año 2022 la estoy pagando en el 2023. Pero no significa que esa seguridad social me la va a tomar deducible en el 2023. La tomo deducible en el 2022.
porque está presentada antes de que, pagada antes de que yo presente mi renta. Paola, una pregunta. Tengo una empresa que pagó seguridad a sus empleados durante todo el año. Pues se creó como en julio la empresa. Le pagó la seguridad, pero nunca reportó nómina electrónica. O sea, sí le pagaba a los empleados y todos, pero no hicieron nómina electrónica. ¿Esos pagos a la seguridad siguen siendo deducibles? Claro, pero lo que pasa es que corre riesgo de que los salarios no sean deducibles por el tema de la nómina electrónica. Pero recuerden lo que les dije. Puede ser que no haya problema y no vayan a poner problema por este año por el tema. Todavía no están sancionando por la nómina electrónica. Después, antes de que las presente la renta, pues pasen las nóminas electrónicas. ¿Cómo hizo el año anterior? El año anterior le pagaban, o sea, ellos hacían un cálculo allí como en un Excel, porque además esto bastante raro. Ellos si iban a trabajar le pagaban y si no, no. Igual el auxilio de transporte. Si iba le pagaba auxilio y si no, pues no. Pero la seguridad sí la pagaban los 30 días normales. Pero ¿cómo hizo con la nómina electrónica? No, ellos no hicieron nómina electrónica hasta este año. Le toca que las transmita, porque entonces puede correr el riesgo de que no le hagan deducir en las del 2021. Es una empresa que se creó hasta en junio del año pasado, pero en todo el año Sí. no, o sea, ellos sí le pagaban a sus empleados la nómina, pero no la transmitieron nunca a la DIAN. Tienen que hacerla ahorita antes de la renta. Listo. ¿Listo? Yo creo que dejamos hasta aquí y continuamos mañana. Nos falta todavía un pedacito para mirar el tema de las últimas deducciones, ya revisar el tema de los activos, que es un poco más corto. Anticipo y ya entramos, digamos que el ejercicio práctico para que miremos este anexito que tengo acá, cómo funciona. Y Paola, ingresamos por este mismo link. Sí, por ese mismo link ingresan mañana. Bueno, gracias. ¿Listo? La idea es vernos a las 7 de la mañana. O no sé si quieren más tardecito. 7:30. Sí, más tardecito. Bueno, 7:30. 7:30. Sí. Listo. Entonces mañana 7:30. Bueno, Gracias, Oh, Paola. ahora. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Muchas gracias. Feliz noche. bien, Una aprendiendo. Señora. Si yo por error generé una nota débito en el año 2022 y ahorita me doy cuenta, ¿puedo generar nota crédito de esa nota débito? No, no se puede. No, Eso no se puede hacer. Que yo sepa. Yo no puedo generar nota débito de esa, no puedo generar una nota crédito de esa nota débito. No. Las notas de crédito solamente se pueden relacionar con facturas. Y entonces ahí yo cómo hago para esa nota débito. Pero la nota de crédito es para qué? ¿Para cobrar algo más? Es que por error las hicieron, o sea, ellos creyeron que estaban haciendo notas crédito y lo que realmente estaban haciendo fueran notas débito. Uy, Y no son sé. varias.
No sé Son- por qué es electrónica, yo no sé cómo anularían esa vaina. Serían, en total, serían 3 notas débito y me suman 160 millones. ¿Una nota de hábitos para cargarle algo al cliente? Sí, la nota débito es para cargarle algo al cliente, para aumentar la factura. Ellos lo que ¿Hicieron hicieron notas, fue, o sea, pero hicieron notas crédito adicional? No. no, ellos no han hecho notas crédito porque ellos pensaron que esa, o sea, ellos hicieron Ah, esta la nota nota débito, crédito, pero relacionando la factura. pero entonces tendría que hacerle 2 notas crédito a esa factura, ¿Por qué dos notas crédito? porque tiene la nota crédito para eliminar la factura y la nota y con qué elimino la nota débito. El problema es que usted no, a no ser que usted pueda hacer la nota crédito sin referencia a factura. Ah, bueno, voy a mirar a ver, está bien, vale, Apenas te revisaron, bueno. ¿vale? Dice doña Nidia, emití una factura ayer y el cliente dice que la rechaza porque ellos ya hicieron el cierre. ¿Pero el cierre de mes? Pero si tiene el rechazo, si está rechazado, usted puede hacer la nota crédito y volver a hacer la factura. Si el cliente la rechazó. Si la rechazaron, puede hacer la nota crédito sin problema. No, si te enviaron correo, no, es que te hayan hecho el rechazo a la factura directo, porque si tú ya hiciste, si ya la factura tiene los acuses de recibo, tienes que revisar si puedes hacer la nota crédito sin referencia a factura. Pero tendrías que revisar con el proveedor tecnológico en el sistema. Esa respuesta sí no te la puedo dar yo, porque eso depende de qué sistema tengas. ¿Listo? Nos vemos mañana, 7:30. Listo, Pau. Chao. Listo, Sí, chao. señora. Que Bueno, tengan buena noche. Hasta bueno, mañana. chao, chao.